Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este acto convocado por Unidad Ciudadana, por la Cámpora y por el Partido Solidario. Un acto que nos dice que estamos acá porque otro país es posible. En unos minutos vamos a escuchar a Carlos Heller, al presidente del Partido Solidario. Y a Máximo Kirchner, diputado nacional de Unidad Ciudadana. Quiero contarles también que acompañan en el escenario a Carlos y a Máximo Juan Carlos Junio, el secretario general del Partido Solidario. Carlos Grande, presidente del Partido Solidario en la provincia de Buenos Aires. Natalia Stopani, miembro de la dirección del Partido Solidario en la ciudad. Mónica Trait, vicepresidenta del Partido Solidario en la provincia de Buenos Aires. Luana Volnovich, diputada nacional de Unidad Ciudadana. Paula Penaca, legisladora porteña de Unidad Ciudadana. Mariano Recalde, legislador porteño. Y Javier Andrade, legislador porteño, también por la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, por Unidad Ciudadana. Quiero saludar también las presencias de los diputados y las diputadas nacionales: Martín Rodra Rodríguez, Horacio Pietragala, Guado de Pedro, Santiago Ión, queremos también agradecer la presencia. Vamos a ir comentando, por supuesto, las presencias a lo largo de la noche. Al secretario de prensa de la Asociación Bancaria, Eduardo Berrospe. Le damos la bienvenida a Sergio Palazzo, por supuesto, secretario general de la Asociación Bancaria. Al diputado nacional Andrés Larroque. La cantante Susana Rinaldi. A los y las periodistas Eduardo Aliberti, Roberto Caballero, Cintia Ottaviano, Nora Lafont. Queremos saludar y agradecer también la participación en este acto al dirigente socialista y diputado nacional con mandato cumplido, Jorge Rivas. Al diputado nacional con mandato cumplido, Héctor Recalde. Al dirigente socialista Oscar González, que también está con nosotros. E insisto que dentro de un rato nada más vamos a continuar comentando las presencias que, insisto, honran y le dan un brillo muy especial a este acto que estamos celebrando aquí esta noche. Por supuesto, lo más importante, estamos todos esperando y muy ansiosos por conocer la palabra de nuestros oradores, así que le pedimos a Carlos Heller si efectivamente nos dirige la palabra en este rato. Carlos.
Bueno, buenas noches a todas y todos. Estamos participando de una apasionante jornada, en un momento también apasionante de la vida de los argentinos y las argentinas. Yo le mostraba recién a Máximo que hoy, buscando papeles, encontré... Dicen que se vayan lo de las fotos. Encontré esta frase de Mario Benedetti que me parece que nos pone en situación. Dice: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Y un poco la historia es así, pero en realidad yo me puse a... Todos ustedes los que me conocen saben que yo soy papelero y ando siempre lleno de recortes y cosas, ¿no? Y cuando uno se pone a buscar, encuentra. Yo encontré, por ejemplo, que en el acto de Arsenal, en el año 2017, en junio del 2017, Cristina dijo: por eso convoco y los convoco a la unidad ciudadana, a la unidad de todos los argentinos y de todas las argentinas, porque estoy convencida de que esta etapa histórica de agresión neoliberal a todos los estamentos de la sociedad no es una cuestión de partidos políticos. Se los digo sinceramente y se los vengo diciendo hace tiempo. Me lo han escuchado del año pasado, lo veo y lo siento. Miren, yo he tenido en mi vida todos los honores y todos los cargos que me dieron ustedes, porque ninguno se lo arrebaté a nadie, todos los he tenido gracias a ustedes. Vengo ahora a sumarme como una más, a poner el cuerpo, la cabeza y el corazón. Vengo a sumarme a este espacio porque en serio esta preocupación, esta indignación, esta tristeza que también recorre a la sociedad me conmueve. Esto es junio del 2017. Ese mismo año, en diciembre, en Avellaneda, en un acto en el que seguramente muchos de los que están acá estuvimos, dijo: voy a hacer todo lo que está a mi alcance para contribuir para lograr que el 10 de diciembre de 2019 otro argentino esté en la Casa Rosada para conducir los destinos del pueblo. No me importa quién. Y entre las cuestiones que planteó, dijo: no hay que preocuparse tanto por el nombre de quién, sino qué va a hacer. Garantizar que quien ocupe nuevamente en nombre del pueblo la Casa Rosada vaya a respetar el mandato popular. Esto es lo más importante que tenemos que lograr. Por eso les pido que seamos lo suficientemente inteligentes, generosos y solidarios, porque no quiero irme de esta vida sin volver a ver alegre a la gente. Y lo vamos a hacer. Vamos a construir una alternativa política que permita esto. Esto es diciembre de 2017. Digo porque no debería haber tanta sorpresa. Cuando nos acercamos más a estos tiempos, todos vimos el otro día en esa reunión del PJ y en esa foto que Cristina dijo ahí: voy a estar en el lugar que más convenga. Y después vimos, pocos días después, en declaraciones de Alberto Fernández, que dice: Cristina me llamó a la facultad el miércoles a la tarde, nos reunimos y me hizo el ofrecimiento. Le pedí que lo pensara, pero ella me dijo: el país no necesita a alguien como yo que divido, sino a alguien como vos que suma. Es decir, y quise empezar con esa síntesis, porque creo que de verdad marca el nivel de estadista, de líder que tiene nuestra líder, Cristina Fernández de Kirchner, que claramente pone el proyecto en el primer lugar. Establece que lo principal es el proyecto y que ese proyecto tiene un punto de partida esencial,
que se llama Hay que ganar las elecciones del 10 de diciembre. Hay que terminar con este ciclo nefasto de la historia argentina que significó la presencia de Mauricio Macri en la presidencia de la Nación. Y ella está con su actitud y con este último gesto marcándonos a todos el rumbo. La unidad es el factor principal, pero la unidad, como ella dijo allá en diciembre, para respaldar un proyecto para que quien ocupe ese lugar en la Casa Rosada no defraude el mandato del pueblo y permita volver a lograr que el pueblo argentino recobre la felicidad. De eso se trata, ese es el desafío. Yo me había preparado, porque en realidad la historia de este acto no tiene que ver con esto que pasó. Nosotros lo resolvimos hace como un mes que acordamos que íbamos a hacer este acto. Cuervo, no teníamos para nada pensado que íbamos a estar hoy frente a esta situación. Así que íbamos a hacer un acto para hablar, reflexionar juntos de lo que le estaba pasando al país, de lo que hacía falta, de cuáles tenían que ser las medidas, etc. Pero la velocidad de los acontecimientos nos pone en esta circunstancia histórica de que prácticamente estamos teniendo que hacer el acto cuando todavía no hemos terminado de asimilar o de digerir el impacto que nos causó a todas y a todos la noticia que tuvimos el sábado de la mañana. Cuando yo llegué al programa de Aliberti, nos empezamos a mirar y dijimos, bueno, lo que teníamos preparado no va al archivo. Y los dos dijimos lo mismo. Primero habíamos estado chequeando si no era una joda el asunto, ¿no? Porque a ver si nos habían hecho alguna trampita y algún imitador, pero no, era verdad. Era verdad. Y a partir de ahí empezamos a pensar y a valorar y a entender que era una medida, una jugada muy, muy inteligente, pero que sobre todo, insisto, ponía las cosas en el orden de las prioridades que las cosas realmente tienen. De paso les quiero decir que estaba invitado Alberto Fernández a este acto. Y les quiero decir que hoy se comunicó conmigo Alberto Fernández, porque él me dijo, no voy a poder ir porque tengo una actividad en Santa Cruz. Yo creía que me estaba macaneando cuando me lo dijo. Digo, se está excusando porque no quiere venir. Pero efectivamente tenía una actividad en Santa Cruz. Y hoy intercambiamos mensajes y desde luego manda un saludo para todas y todos los que estamos aquí. Y bueno, me pidió que de alguna forma transmitiera ese saludo de Alberto. Quiero entonces retomar un poco la línea de lo que yo había pensado iba a ser mi intervención en este acto, que básicamente pretendía dos cosas. Rápidamente hablar un poquito del pasado, que viene a ser este presente, porque ya lo tenemos que considerar pasado, es decir, de esto que nos está pasando, pero sobre todo hablar de lo que tenemos por delante, porque creo que el gran desafío que tenemos por delante justamente es cómo volvemos a enamorar, cómo volvemos a entusiasmar, cómo volvemos a lograr que la ciudadanía, el pueblo argentino, vuelva a creer en un proyecto, vuelva a tener una ilusión, vuelva a sentir que es posible, efectivamente, que otro país mejor es posible y que es mentira eso de que es por allá y que créanme es por allá y es el único camino. Mentira, no es cierto. Ese camino nos lleva al infierno, ese camino nos lleva a un lugar que es el que estamos transitando y teniendo en este momento. Yo me tomé también el trabajo de buscar, tratando de encontrar si había un hilo conductor en nuestro pensamiento, una intervención mía al cumplirse 100 días de la gestión de Macri. A los 100 días, 101 en realidad. El 19 de marzo de 2016. 2016, ¿sí? 19 de marzo de 2016. Yo dije esto, esta es una buena oportunidad, los famosos 100 días que tienen los gobiernos para que la sociedad en su conjunto se haga una mejor idea de cuáles son los planes y para que comiencen a sentirse los efectos de esas medidas.
y estamos justamente ahí, en 101 días desde que asumió el nuevo gobierno. Y la verdad, hay que decir que fue muy rápido. Prácticamente sin demoras aparecieron con toda su fuerza las políticas neoliberales, que fueron puestas en el centro de la escena, determinando una nueva manera de gestión estatal y de relación con el mundo. Dos cuestiones que son fundamentales para tener en cuenta en el análisis. Inmediatamente apareció el desmantelamiento de las principales regulaciones que se habían utilizado para incidir sobre la actividad y el empleo. Aparecieron los signos de la apertura indiscriminada. Bajo el concepto del libre mercado se avanza sobre la idea de que vendrá una ola de inversiones privadas que generará dinamismo y detrás de ella se va a incrementar el PBI y se van a generar puestos de trabajo y vamos a llegar inclusive a la ansiada y reclamada pobreza cero. Un razonamiento que nosotros tenemos que decir francamente que es el derrame con otro envase. Algunas cosas ya están tan desprestigiadas que requieren de otra terminología, pero cuando uno la desentraña nos encontramos con que son las mismas cosas con algún cambio en el envoltorio, pero no mucho más. Nos encontramos en un escenario donde se nos plantea un modelo de apertura en un mundo que presenta un escenario de crecimiento débil, y eso a nuestro entender no significará otra cosa que comprarnos buena parte de los efectos del ajuste global, porque los países centrales están necesitados de colocar su producción y eso va a afectar claramente a lo que es la actividad interna y sobre todo en un escenario donde se visualiza el abandono de las políticas de fomento al consumo doméstico, cuestiones que todos más o menos tenemos claro. Y yo no me pongo en gurú ni en adivino del futuro, sino que simplemente era el análisis serio de cómo impactan medidas que ya conocemos y que en la Argentina se han practicado de manera reiterada. Primero nos quisieron hacer pasar el invierno y de allí hasta aquí, cada vez que aparecieron estos planes, siempre nos hablaron de que había que superar la pesada herencia, que había un futuro duro que transitar y un futuro promisorio, un presente duro que transitar y un futuro promisorio y lleno de virtudes. Lo peor ya pasó, se hizo tan de moda que hasta ahora lo usa el funcionario del Fondo Monetario Internacional, que como ya al gobierno le da vergüenza decirlo, lo dijo Cardarelli el otro día, creo que lo peor ya pasó. Yo creo que lo peor ya está por pasar. Tendríamos que corregírselo porque falta poco. Fin de año está cerca, octubre está todavía más cerca que fin de año. Otra cuestión trascendente y rápido. El año pasado, en mayo, apareció un día el presidente de la Nación y nos dijo, ahí llegó Carlos Tomada, Marcó del Pon, bienvenido. Moca, toda una barra, cuánta gente amiga, linda gente toda. Bienvenido. Bueno, decía, allí apareció un día Macri, ¿se acuerdan? Muy serio, y nos dijo que dado que se había cerrado el crédito internacional porque la Reserva Federal había aumentado 1/4 de punto la tasa, de manera preventiva le habíamos pedido un crédito al Fondo Monetario, de manera preventiva, por las dudas no lo necesitábamos en realidad porque estábamos fenómenos, pero por las dudas para si había algún contratiempo íbamos a tener ahí un crédito. Bueno, nosotros nos animamos a opinar rápidamente y yo escribí el 13 de mayo, es decir, 5 días después del anuncio de Macri. Todavía no se conocen los avances de la negociación, pero el sendero a recorrer es bastante claro. Se pedirán metas fiscales casi imposibles de cumplir, que además impactarán negativamente en la actividad y en la recaudación. Ello implicará daños en el tejido productivo, en el empleo y en la distribución del ingreso. En tanto, el nuevo financiamiento dejará un mayor tendal de deuda, una hipoteca intergeneracional que algún día costará levantar. Creo que más parecido a lo que nos ha pasado en este último tiempo, en estos últimos tiempos, es imposible. Está claro que nos dejan una hipoteca fenomenal. Han diseñado un endeudamiento con condiciones para que quien venga se encuentre trabado por ese condicionamiento. Todos saben
que es absolutamente imposible que en el 2022 y en el 2023 se desembolsen 43.000 millones de dólares cada año. Todos saben, y los propios funcionarios del fondo, que inevitablemente esa situación llevará a una negociación. Lo que está en juego es qué tipo de negociación. Si es una negociación subordinada, como la que tenemos actualmente, que nos lleva a que con toda naturalidad escuchemos y nos digan que el presidente del Banco Central le pidió autorización al director del fondo para hacer tal o cual cosa, o que el presidente de Estados Unidos le ordenó a su representante en el fondo que el fondo decida una cosa violatoria de los estatutos del Fondo Monetario para darle un poco de aire al gobierno a ver si puede llegar a fin de año sin que se le desmadren las variables y además para que el desprestigio de ellos no siga aumentando de manera exponencial. Porque hay que decirlo, y no hace falta ser ni estudioso ni demasiado brillante, no hay una sola experiencia universal donde estos planes hayan sido exitosos. Siempre terminaron de la misma manera. Siempre terminaron con destrucción del empleo, siempre terminaron con pérdida de poder adquisitivo, cierre de empresas, siempre terminaron en crisis fenomenales que requirieron luego enormes esfuerzos de los pueblos para poder superar esas situaciones. Los argentinos las hemos vivido una y otra vez y sabemos de qué se trata. El presidente nos sorprendió hace poco con un programa de 10 puntos. Los puntos éramos nosotros. En realidad, es llamativo que un gobierno que se está por ir, cuando le queda poco tiempo de llevar adelante su propuesta, aparezca llamando a generar consensos. Consensos que, por otro lado, despreció a lo largo de toda su gestión. Pero cuando uno se mete en los puntos, entiende la razón. Tiene un objetivo. El objetivo es comprometer al conjunto de las fuerzas políticas en un programa que es gane quien gane, se sigue haciendo lo mismo y convierte a la democracia, a las elecciones, a la disputa política en una formalidad. Porque ese acuerdo que empieza por juramos solemnemente que vamos a cumplir con el objetivo de déficit fiscal cero, vamos a decir de paso que nosotros no somos hinchas del déficit, para aclarar también algunas de las cosas que se dicen. Los muchachos hacen trampa, porque para ellos el problema del déficit fiscal se resuelve de una sola manera, que es ajustando a los que menos tienen, recortando los gastos. También el déficit fiscal se resuelve con mayor actividad económica, con crecimiento de la economía, afectando a los que más tienen. También se resuelve controlando la fuga de capitales, haciendo que paguen los impuestos que tienen que pagar las grandes compañías que no pagan lo que tienen que pagar. Nosotros somos hinchas del equilibrio fiscal y también del superávit. La discusión es por qué camino y quién lo paga. Los conservadores se llaman conservadores porque quieren que no cambie nada, toda la vida. Los conservadores históricamente se oponen a que haya políticas impositivas que graven las riquezas y que graven las grandes ganancias, porque se trata de defender los intereses de ellos. Los muchachos del Tea Party en Estados Unidos juran, no juran por los 30.000 desaparecidos, ni juran por la patria, juran que nunca van a votar una ley que signifique un aumento de impuestos. Ese es el eje del juramento de los muchachos del Tea Party. Y no es un invento, búsquenlo, van a ver que es así. Juran, se comprometen solemnemente entre sus votantes que jamás votarán una ley que implique aumento de los impuestos. Después nos dicen la independencia del Banco Central. Tema que conozco un poquito, pero no me voy a extender mucho. Le falta decir, ¿independencia de quién? Porque ¿qué es el Banco Central que ellos proponen? ¿Un Estado independiente dentro del Estado argentino? No, ¿no? Es independiente del gobierno. Es independiente del gobierno elegido por la voluntad popular. Nos quieren comprometer
a que aceptemos que el Banco Central va a hacer lo que diga el Fondo Monetario Internacional y no va a hacer lo que las políticas públicas indiquen que un Banco Central tiene que hacer en función de esas políticas públicas. Esa es la independencia de la que nos hablan. Y así podríamos desgranar cada uno de los puntos y por eso nos trae a el presente. Creo que, y volviendo a Cristina, cuando Cristina el otro día en la Feria del Libro nos habla de la necesidad de un contrato social de todos los argentinos y de todas las argentinas, y dice, con metas verificables, cuantificables y exigibles, y habla de un contrato de ciudadanía responsable, me parece que está marcando una diferencia sustancial. En primer lugar, está diciendo, nosotros estamos de acuerdo en que hay que consensuar. Nosotros también creemos que hay que consensuar, pero no cualquier acuerdo. Un acuerdo programático, contrato social, nos retrotrae a igualdad, fraternidad. Contrato social en la Revolución Francesa, por empezar. Y ciudadanía responsable tiene que ver con un involucramiento ciudadano, porque ella no habla de cualquier contrato y toma una referencia y se refiere al Pacto Social del 73 durante la presidencia de Perón y de Helbar como ministro de Economía. Y fíjense que ella habla de ese pacto social y de ese compromiso de los distintos sectores, pero ese pacto social tenía un gran contenido. Ese pacto social que se aprobó en aquel momento partía de algunas bases. La primera era generar un fuerte incremento en el ingreso ciudadano para generar un shock de demanda que haga arrancar la economía del país. Aumento del 40% de los salarios y congelamiento a partir de ahí por 2 años de precios y salarios. Yo no estoy haciendo una propuesta para decir que esto es lo que hay que hacer, porque ni estamos en aquel tiempo, ni las circunstancias son las mismas, ni el mundo es igual, ni los problemas que tenemos que resolver los argentinos son exactamente los mismos. Pero estoy seguro que las líneas fundamentales de aquella propuesta que ella toma como referencia son el eje de lo que nosotros tenemos que construir si queremos que el país salga adelante. Un país que piense en un mercado interno fortalecido, dinámico, no puede ser un país que tiene salarios deprimidos. Si los salarios son deprimidos, la gente no consume. Y si la gente no consume, las empresas cierran. Y si las empresas cierran, aumentan los desempleados. Y si aumentan los desempleados, baja el consumo. Y es lo que le está pasando a la Argentina. Lo que hay que transitar es el camino inverso. En aquel momento se aprobó un plan trienal para la reconstrucción y la liberación nacional y se aprobó un paquete de más de 20 leyes que hablaban de promover la producción nacional y protegerla de la competencia externa, de facilidades impositivas para la promoción de nuevos proyectos industriales de interés nacional, de proyección de las economías regionales y de las pequeñas y medianas empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Se creó la Corporación para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa, la COPIME. Lo miro a Eduardo Fernández, acá, el presidente de APIME que nos está acompañando, y lo saludo de paso. Se planteó una profunda reforma financiera, que es imprescindible. ¿Qué país puede funcionar con un sistema financiero como el que tenemos actualmente en la Argentina? ¿Qué economía puede funcionar cuando el Estado toma fondos al 70 y pico % de interés anual? Es imposible. ¿Qué economía puede funcionar cuando los precios internos están regidos por el valor del dólar y el dólar tiene precios que fluctúan libremente? ¿En qué lugar del mundo? Porque uno puede entender, un país que no tiene combustible y los tiene que importar, los combustibles están ligados a el precio internacional de los combustibles. Pero ¿por qué diablo los combustibles en la Argentina se tienen que regir por precios internacionales si los costos no son internacionales, si los salarios no son internacionales? Salvo la ganancia, nada más es internacional.
¿Por qué tienen que ser internacionales? ¿A quién se le ocurre que los servicios públicos esenciales de la población tengan que tener precios internacionales? ¿A quién se le puede ocurrir semejante cuestión? Como para ir pensando, porque vamos a entrar en una etapa de debate y demás, ¿no habrá llegado la hora de pensar por qué diablos los prestadores de los servicios públicos esenciales no tienen que ser privados cuyo objeto es la maximización de la ganancia y no tienen que ser públicos, administrados por los propios usuarios, por los trabajadores y por el propio Estado? ¿No habrá llegado el momento de que empecemos a reflexionar sobre algunas de estas cuestiones? Porque por ahí pasa. Nos venden de pronto que los alimentos tienen que tener precio internacional. Ningún país del mundo a sus habitantes le niega la ventaja de tener una diferencia respecto del mundo de lo que se produce. Si nosotros somos productores de alimentos, ¿por qué la harina tiene que costarnos lo mismo que cuesta en el mundo? Si se produce en la Argentina, se produce con salarios argentinos, se produce con suelo argentino, se produce con... Todo es local. ¿Por qué tiene que tener precio internacional? ¿Por qué no tiene que haber una regulación que establezca que el mercado interno se abastece con un precio diferenciado para que el pan y los fideos de los argentinos lleguen a un precio que la gente pueda pagar? No se trata de fórmulas tan complejas las que estamos planteando, son todas cosas sencillitas, muy sencillitas, pero toda esa sencillez desde luego que se complica cuando un país está en las condiciones que está la Argentina, cuando tiene el endeudamiento que tiene la Argentina, y por eso seguramente ese será uno de los grandes desafíos que tenemos por delante. Y otro mito, ¿de dónde salió que los gobiernos populares, que los gobiernos kirchneristas son defaulteadores? ¿De dónde salió eso? El default lo generaron los gobiernos como este. Y este va al default si no tiene el auxilio del Fondo Monetario Internacional. Y va al default si sigue con esta política, aún con el auxilio del Fondo Monetario Internacional. El default de la Argentina no lo proclamó Rodríguez Sá ese día en el Congreso. La Argentina ya estaba en default hacía rato, de hecho, y estaba en default como consecuencia de las políticas de cuño neoliberal que se venían aplicando durante muchísimos años en el país y que llevaron a un endeudamiento fenomenal y llevaron a un vaciamiento fenomenal y a la liquidación de las empresas públicas y a todo aquello que hemos vivido. Hasta que llegó un momento que los muchachos del fondo dijeron no le damos un mango más. Ya por ese entonces teníamos 17 monedas. Ya por ese entonces las provincias tenían que emitir porque si no, no podían pagar los salarios. ¿De qué? Lo que hizo Néstor Kirchner fue hacerse cargo del problema. No solo le pagó al contado al Fondo Monetario, sino que negoció, Néstor primero y Cristina después, con el 93% de los acreedores y estableció un cronograma de pagos posibles, partiendo de la idea de que los muertos no pagan, que primero tenían que dejarnos que el país crezca, que el país recupere su sendero de desarrollo y que entonces iban a aparecer los recursos para pagar. Y eso fue lo que se hizo. Y llegamos al absurdo de que un juez de Estados Unidos le prohibió a la Argentina en un momento pagar un vencimiento de deuda porque no se le pagaba a los buitres. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Es la primera vez en la historia de la humanidad que hay un deudor que quiere pagar y tiene la plata, hay un acreedor que quiere cobrar, que está dispuesto, y hay un juez que impide que eso se realice. Y después dicen la Argentina estaba en default. Mentira brutal. Ni que hablar del presidente que tenemos, que dijo acá hay que ir y pagar al contado, porque pagamos y viene la lluvia de inversiones, ¿se acuerdan, no? Están esperando, están todos en la gatera, le pagamos a los buitres y entran a llover dólares y el país despega y
Bueno, y viene y arreglamos la inflación de taquito, la pobreza se liquida en un rato. Todo eso lo dijeron en serio, no era una comedia, lo dijeron en serio. Nosotros creemos que eso nos lleva a otro escenario otra vez. El nuevo gobierno se va a tener que sentar a renegociar, sea cual sea. La diferencia está en cómo se va a negociar y qué se va a negociar. Nosotros creemos que hay que negociar a partir de lograr plazos que permitan que el país primero se recupere, que el país recupere su proceso de crecimiento, que el proceso productivo interno se reactive. Y vuelvo a decir, eso no es ningún secreto, es bastante fácil como se hace, no es demasiado difícil. Hay que tener la convicción y tomar las decisiones que hay que tomar y poner en marcha un proceso positivo y salir de este infierno en el que nos han llevado. Cuando Cristina dice, nos han desordenado la vida, en una frase simple resume todo eso. Nos han desordenado la vida. Cuando González Fraga dice, le hicieron creer a la gente que con un sueldo medio se podía vivir de determinada manera, acceder a determinados bienes, en realidad, ¿saben qué está diciendo González Fraga? La verdadera pesada herencia que estos muchachos dicen que le dejamos. Esa es la pesada herencia. La conciencia que se instaló en la mayoría ciudadana de que efectivamente se podía vivir de otra manera y que el pueblo argentino había empezado de verdad a vivir de otra manera. Tendríamos para hablar horas, pero no se trata de eso, y además tenemos que escucharlo a Máximo. Está claro que ese nuevo espacio, ese nuevo país que nosotros imaginamos requiere de leyes que lo hagan posible. Hace falta una nueva ley de servicios financieros. Nosotros tenemos un proyecto por el que trabajamos durante años y vamos a insistir. Hace falta una ley de inversiones extranjeras. Ustedes saben que la ley que tenemos es una ley cortita, muy cortita, que no creo que tenga más de 10 puntos y que empieza explicando que es una inversión extranjera. Y yo digo siempre, después está lleno de podrán. No hay un solo deberán en la ley de inversiones extranjeras. Mientras tanto, la Argentina es uno de los países que tiene las mayores reservas de litio de la humanidad. Y el litio es uno de los minerales estratégicos con mayor posibilidades de futuro. Tenemos que impedir que se lleven el litio y tenemos que hacer que el litio sea un bien que permita desarrollar trabajo argentino, valor agregado argentino y que en vez de exportar mineral de litio bruto, podamos exportar baterías, elementos que van a ser cada vez más demandados, que se hacen con este material y que el mundo requerirá de manera creciente. Pero se nos puede ir de las manos si lo dejamos simplemente en manos del mercado. Máximo, no sé si presentó el proyecto. ¿Lo tenés para presentar? Sí, pero no importa. Yo te lo pasé porque yo ahora no soy diputado. Para que... Tiene una larga historia ese proyecto. Pero digo, claro que hacen falta leyes. Claro que necesitamos legislar con un sentido distinto porque no es cierto que el libre mercado resuelve las cosas. Hay que regular. Regular no es impedir, es poner límite. Miren, yo cuento siempre una anécdota. Dicen que Teodoro Roosevelt, cuando fue una vez a Inglaterra, habló en la Cámara de los Comunes y después que habló, un diputado, un parlamentario británico le preguntó cuándo los Estados Unidos iba a tener una economía tan abierta como Inglaterra. Y saben que contestó, ni bien alcancemos el desarrollo que tienen ustedes. Es decir, la apertura o la protección tiene que ver con el grado de desarrollo. Cuando vos tenés un país con el grado de desarrollo necesario, eso te da la protección. Por eso los chinos son partidarios del libre comercio, no necesitan protección. Y por eso de pronto aparece Trump proteccionista, porque son las contradicciones que tiene este mundo que hoy nos toca enfrentar. Al respecto, quiero tomar otro párrafo de Cristina en la reunión del sábado del libro.
El mundo actual y Latinoamérica en especial han mutado para mal en los últimos tiempos. Estamos en tiempos álgidos de disputa comercial, tecnológica, militar y política. Tenemos que tener los argentinos y las argentinas la suficiente inteligencia y visión práctica para que esta disputa por el poder mundial no nos arrastre a una mayor dependencia y a una mayor pobreza. Es decir, hay que ver el mundo con una visión estratégica a este mundo que tiene hoy una disputa enorme, por ejemplo, entre China y Estados Unidos, lo que pasa en la región, etcétera, etcétera. Quiero decir que la región cambió. Entonces uno habla de integración regional y el tema es complejo. Rescato, porque me pareció muy inteligente lo que hoy dijo Alberto Fernández, hablando del Brasil. Dijo, yo no puedo opinar sobre la decisión de los brasileros de elegir a Bolsonaro, pero voy a seguir peleando por la libertad de Lula, que está injustamente preso. Con lo cual, en una simple frase y con un simple ejemplo, reivindicó uno de los principios fundamentales de la política internacional argentina que este gobierno ha vulnerado, que es el principio de no intervención. A nosotros nos puede gustar más o menos tal o cual gobierno, pero tenemos que ser respetuosos de las decisiones de esos pueblos. Yo voy a terminar haciendo una rápida referencia de nuestra propuesta. Nosotros, nuestro partido, el Partido Solidario, ha hecho una propuesta económica y esa propuesta económica tiene un prólogo. No es muy largo y se lo voy a leer, porque creo que resume lo que nosotros creemos que en la Argentina tiene que hacerse. Pensamos, dice, entre muchas otras cuestiones, en un país que vuelva a impulsar un Estado presente en oposición al Estado canchero, que solo interviene para que las corporaciones desarrollen sus negocios con máximos beneficios. Un país con paritarias libres, en las que los salarios le ganen a los precios y no donde esas negociaciones se condicionan para que los precios le ganen a los salarios. Un país que incluya laboralmente a todos y todas, que reduzca la brecha de participación, incluida la salarial, en el mercado del trabajo entre varones y mujeres. Un país en el que los servicios públicos sean accesibles para todos y todas y no un negocio para pocos. Un país que impulse la integración latinoamericana y la alianza con otras naciones, para desde allí intervenir en el contexto global y no un país inserto en el mundo sin ninguna protección. Un país donde la República y sus instituciones funcionen de manera soberana y no sometidos a las exigencias del Fondo Monetario. Un país con inclusión social y distribución de los ingresos, y no un país que excluye y concentra la riqueza en pocas manos. Un país que aporte recursos a la salud, la educación, la ciencia y la tecnología, y no un país que apuesta al ajuste fiscal y la reprimerización de la economía. Un país que defienda la producción nacional, las pymes, las economías regionales y el trabajo argentino, y no un país que se abre a importaciones que compiten a precios irrisorios. Esta es básicamente nuestra propuesta, esta es la propuesta con la que nosotros participamos en la construcción de este proyecto, y claro, y termino con eso, nos hemos cansado de decir que hay que ampliar, nos hemos cansado de decir que hay que construir un espacio amplio, diverso y plural. Amplio, diverso y plural es un espacio donde conviven los que piensan parecido, no solamente los que piensan igual. Y los que piensan parecido tienen diferencias. Y hay que aprender a convivir con esas diferencias, y ese es el gran desafío al que nos está planteando en este momento esta convocatoria que hace Cristina cuando le dice a Alberto Fernández que encabece la fórmula. Claro que no pensamos todos igual. Claro que en esa amplitud va a haber matices. Pero ¿qué quiere decir si no diverso y plural? Diverso y plural quiere decir que hay allí matices. Y que esos matices no nos tienen que hacer que se ponga en juicio cada vez que aparece un matiz si esa unidad es posible. La unidad es alrededor de los grandes objetivos, de un país sin pobres, un país con trabajo, un país con pymes que crezcan, un país que defienda su mercado interno, un país que ayude a los científicos a que no se tengan que ir, un país que tenga un sistema sanitario y educativo como la gente. ¿Cómo se llega a todo eso? Está en discusión y es válido
que quienes conformamos, por eso es un frente, si no sería un partido. Un frente supone que fuerzas diversas se unen alrededor de coincidencias básicas, asumiendo que mantienen matices que las diferencian, y nadie les puede pedir que abandonen esos matices para poder estar en el lugar común. Lo que todos tenemos que aprender es que hay que convivir con eso, que hay que respetar la voluntad de las mayorías, que entre todos iremos encontrando las mejores soluciones a cada una de esas cuestiones que se nos van planteando, y que no es un lecho de rosa lo que hay por delante, y por eso hace falta construir una unidad muy grande, muy fuerte, muy sólida, para terminar de una vez con esta etapa negra de la historia argentina. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Carlos Heller. Antes de compartir la palabra de Máximo, quiero mencionar otras presencias que hoy honran este acto. Está con nosotros también Laura Alonso, la diputada nacional de Unidad Ciudadana. El diputado nacional Daniel Filmus. Horacio Pietragala, diputado nacional. Está con nosotros el legislador porteño Carlos Tomada, exministro de Trabajo. Economista y expresidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont. Diputado nacional, mandato cumplido, exministro Julián Domínguez. Queremos agradecer su presencia también a diputados y diputadas provinciales de Unidad Ciudadana, Facundo Tignanelli, Miguel Funes, Mariana Larroque, la diputada nacional con mandato cumplido, Mara Brauer. Está con nosotros también Víctor Kotz, secretario general del Partido Comunista, y Osvaldo Peula, el secretario general del Partido Comunista de la Ciudad de Buenos Aires. El dirigente de Forja, Gustavo López. Está con nosotros también el diputado nacional por Unidad Ciudadana, Roberto Salvarezza. Está con nosotros Daniel Santoro, artista plástico. Daniel, bienvenido, gracias. El director teatral, Hugo Urquijo. Luis Felipe Noé está con nosotros también, artista plástico, por supuesto. Los escritores, Noé Gitric, Vicente Batista, Vicente Muleiro, escritor, exdirector de la Biblioteca Nacional, Horacio González. Roberto Tito Cosa, director teatral. Gracias, Tito, por estar acá. La actriz y secretaria general de la Asociación Argentina de Actores, Alejandra Darín. Hola, Patricio. Patricio Contreras, actor, está aquí con nosotros también. Queremos saludar y agradecer la presencia a la cantante Débora Infante, al poeta Juano Villafañe, al periodista Juan Alonso,
al politólogo, escritor Edgardo Moca. Hola, Edgardo. A Leonardo Vilansky de la ENAC, empresarios nacionales, por supuesto. Y desde ya, si olvidamos a alguien, sepan disculpar nuestro sincero error y disculpas. Máximo, compartimos palabra y pensamiento. Máximo Kirchner. Bueno, primero que nada agradecerle a las trabajadoras y a los trabajadores del BAUEN por estar en este lugar que son ejemplos y que siempre la siguen peleando todos los días. Después también, obviamente, a todas las amigas, a todos los amigos, compañeros y compañeras que están presentes. Creo que lo escuchaba a Carlos y ha hecho un más que buen recorrido por muchas de las situaciones que atraviesa la Argentina y también desde dónde se explican esas situaciones. Cuando uno ve las consecuencias de estas medidas económicas tomadas desde el 10 de diciembre o desde el 9 de diciembre a las 0 horas o como le quieran poner, cuando apuraron por un día el final del mandato de la compañera, creo que el final era sabido. Creo que era sabido no porque ninguno de nosotros o nosotras seamos iluminadas o iluminados, sino puntualmente porque bastaba con conocer un poco la historia argentina para saber cómo terminaba esta historia con estas medidas. Creo que incluso cuando uno observa la parte final del macrismo en el poder, siente una interpelación propia, ¿no? La escasa preparación del presidente para poder hacerse cargo de los destinos de la Argentina, porque este mismo plan económico en la Argentina quiso ser aplicado y fue aplicado con un grado de salvajismo mucho más grande al que vemos hoy. La dictadura militar en Argentina desapareció, torturó, se apropió de bebés para aplicar este plan económico. Se llevó puesta comisiones enteras internas de las fábricas, alumnos, profesores, trabajadoras, trabajadores, para poder llevar adelante este plan económico y también fracasó. 7 años después, en el 83 se tenía que ir sin ningún éxito para mostrar nada más que haber endeudado al país, haber estatizado la deuda y un montón de cuestiones más. No es una cuestión de decisionismo, como lo vemos habitualmente, ¿no?, al presidente. Esta vez sí, ¿no?, y esas arengas extrañas que uno ve a través de videos de Instagram, a donde lo suben y se autoelogian y se ponen como una referencia nueva y del futuro, aplicando políticas económicamente totalmente viejas. Y digo esto porque no es una cuestión, como plantean desde el gobierno, que la sociedad no hace sacrificios. La sociedad argentina, a lo largo de su historia, y si el presidente la conociera, se daría cuenta de los enormes sacrificios que hizo la sociedad argentina. La pedantería, cuando hablan y reclaman este tipo de sacrificios por nada, marcan el poco nivel de humildad que tienen. Y también de algunos errores que fueron ocurriendo en la Argentina, ¿no? Porque la verdad que creer que un patrón como Mauricio Macri iba a ser el baluarte del consenso y diálogo en Argentina es no haber entendido nunca los patrones en la Argentina. Él siempre dio órdenes, nunca podía venir a establecer consenso y diálogo en la Argentina. Tiene su procedencia de clase, la respeto, pero es eso. Entonces creo que también en estas cosas que también marcaba, ¿no?, en el funcionamiento de la economía, cuando lo vemos, él recién hacía referencia al tema del litio, que me acuerdo que fue uno de los primeros proyectos de él que leí apenas ingresé a la Cámara, un proyecto que le recomiendo a la mayoría de las argentinas y de los argentinos entre serie y serie de Netflix, leerlo, también está bueno, porque tiene que ver con que también es un mineral que sirve para hacer baterías, ¿no? Y en este mundo que todo el mundo nos viene a hablar del futuro, de las tecnologías, de la cuarta revolución industrial, saber que la Argentina contiene y tiene en su territorio un material de ese calibre, que es el que se utiliza para las baterías de los celulares, de las computadoras,
de los autos eléctricos que vendrán a futuro, ¿no? Hablando de energías renovables, que tanto le gusta hablar, la verdad que debería tener un paso más de industrialización en la Argentina. Es necesario, porque aparte lo podemos hacer y sabemos hacerlo. Estas son las cuestiones que también hay que discutir y que nunca discutimos en la Argentina. En lo que él hablaba, o en su momento también la compañera, de industrializar la ruralidad, de evitar esta reprimarización de la economía que se ha dado, porque es necesario, porque es pragmático, porque es inteligente hacerlo, porque Argentina no es un paisucho que no cuenta con los recursos naturales suficientes para darse a sí misma una política industrial que sí es cierto debe complementarse con el mundo. Va de suyo, obviamente, y es lo que se hizo entre el 2003 y el 2015, buscar la complementación con diferentes actores económicos del mundo, pero desde una identidad propia. Uno no puede asimilar la globalización mirando para arriba, hay que mirarse a la misma altura con los demás países para poder generar en serio una convergencia de intereses que permita desarrollar y complementar las virtudes de nuestro país con los de otros países. Porque si no, muchas veces ponemos, por ejemplo, y cuando escuchamos la televisión, periodistas que abrevan en el gobierno, propios funcionarios del gobierno, de hablar de la competitividad en la economía argentina. Y ya sabemos dónde empieza la competitividad, por la trabajadora y por el trabajador, nunca por otro lugar. Nunca se discute nada más que el salario o el derecho de la trabajadora y el trabajador. Soy de los que piensa, y en este caso creo no estar para nada equivocado, está Héctor Recalde ahí que sabe mucho de legislación laboral, pero yo creo que si la Argentina mañana arrasara con todo su esquema legal de derechos laborales, tampoco podría competir con China. Si queremos competir, tampoco podríamos competir. Es una cuestión de escala. Es una cuestión de escala, no es una cuestión de derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces me parece que creo que se está encarando por el mal lugar. Es una cuestión que está más relacionada con la calidad muchas veces del empresariado local o de las multinacionales que llegan a saquear y a querer esclavizar casi a argentinas y argentinos, como vemos a diario con estas economías de plataforma, que de repente a todos, no, lo de Rappi, lo de Globo, ¿no? Y no dejamos de imaginar que atrás de lo culo, de lo que pueden hacer, son pibas y pibes que tienen que pagarse el monotributo pedaleando, que carecen de obra social, que no pueden aportar para sus jubilaciones y que encima muchas veces tienen que comerse el garrón de que llegan un poco tarde y alguien se enoja, incluso están habilitados también a castigarlos con la misma aplicación si llegó tarde o si no le gustó el servicio al pobre pibe que viene esquivando colectivos, taxis, patrulleros, camiones, gente, semáforos, baches y van a saber, y ahora monopatines eléctricos también. Qué ciudad esta, ¿eh? Qué ciudad, es otro mundo. Por favor. Por favor. Pero bueno, lo cierto es que nos olvidamos de esas cosas. Y creo que también lo que es bueno replantearse por estos días, y un poco con lo que había comenzado Carlos y producto, ¿no?, de la decisión de la compañera Cristina, lo más importante es desde dónde se hace. Yo podría renunciar hoy a integrar la lista de la Copa América de Argentina que se presenta dentro de un mes, pero en realidad no estaría renunciando a nada, porque nadie me convocaría a jugar a la selección de fútbol, ¿no? Porque muchas veces uno escucha en la política, en diferentes lugares, gente que renuncia a cosas o ir en diferentes lugares, pero en realidad no está renunciando a nada porque no lo tiene, o porque no tiene la posibilidad. Y a mí lo que me interesa, más allá de que podamos hablar de la posibilidad, es de haber tenido la posibilidad. Y de lo saludable para la democracia es que ella haya podido decidir cómo. Hace 3 años y medio, en esa persecución violenta que se inició sobre su figura desde los judiciales y del propio gobierno, que era previa ya desde los medios de comunicación, serán 10 años ya a esta altura, una década, obviamente como objetivo principal de los medios de comunicación. Lo interesante es que la sociedad argentina, los que estamos acá también, muchos de los que no están acá, pudimos construir la opción para que una dirigente pudiera decidir de la manera más libre la mejor estrategia política para conducir a la victoria al campo nacional y popular en la Argentina. Esa valoración de la política, esa aparición de la política que marca la decisión que puede tomar Cristina es muy importante, porque muchas veces desde
desde los medios de comunicación principalmente, obviamente como herramientas, instrumentos de otros poderes también, o socios a veces también de esos poderes, se intenta, ¿no?, la construcción del prejuicio. El prejuicio primero sobre un dirigente, después sobre otra dirigente, después sobre quienes siguen a esos dirigentes, después sobre los que votan a esos dirigentes, después de los que dudan de lo que los medios le dicen. La construcción del prejuicio en la Argentina ha sido enorme. Entre otras deconstrucciones que tenemos que atravesar en la Argentina, también hay que atravesar la deconstrucción del prejuicio de algunos sectores sociales sobre aquellos que deciden incorporar y dar parte de su vida a la participación política, a la participación social, a la participación cultural o sindical. Luego en esto muchas veces algunos y algunas gustan hacer seguidismo de las opiniones de los sectores medios, y la verdad es que uno no tiene el interés de hacer seguidismo, pero sí de escucharlos. Y así como aceptamos su interpelación a nuestras prácticas, a nuestras ideas, también tenemos que saber interpelarlos a ellos para realmente poder construir una mayoría sana, no una mayoría coyuntural que después también termine frustrando al conjunto por no poder llevar adelante los sueños que quiere interpretar. No ha sido en estos años una situación fácil. Han intentado también de esa manera que desaparezca la mediación de la política en la sociedad, que la política desapareciera, que no hubiera nada que mediara, que fuera una sociedad que tenés que preocuparte para comunicar al conjunto porque parece que no se puede prestar más atención que 30 segundos a un video en Twitter o Instagram. Y realmente no podemos reducir la política a eso. Más allá de la existencia de estas herramientas necesarias, estos instrumentos de comunicación, es evidente que es imposible comunicar ideas en 30 segundos o describir un plan económico en 30 segundos. No se puede. Ahí también ellos ganan. Y ese también es un terreno de disputa. La palabra es un terreno de disputa que tenemos por delante. Porque te terminan condicionando. Terminan generando muchas veces este tipo de situaciones donde pareciera, como a comienzos de su gobierno, que como venían del sector privado, iba a salir todo bárbaro. No, este fue CEO de la Coca-Cola, no, este viene de Cargill, no, mirá, no, ¿de dónde provenían? Y todos como medios absortos, mirando así, ¿no? Y hacen un track diario porque saben lo que tienen que decir con las encuestas. Había como una cuestión como si todo fuera un inmenso laboratorio, obviamente con el jefe de gabinete a la cabeza de ese inmenso laboratorio, y uno sentía como que se entraba a perder la dimensión humana de la política y la dimensión humana de la vida en sociedad. Porque finalmente somos eso. Finalmente nos buscamos en algún momento. En 2016 parecía que estábamos todos desperdigados, pero en un momento la sociedad se empezó a buscar. Los diferentes actores sociales que se fueron viendo agredidos por este plan económico se entraron a buscar. Y eso fue realmente un proceso de construcción lento, dificultoso, donde muchas veces parecía que de un sector o el otro estábamos más cerca de señalar con el dedo, no, pero vos hiciste esto antes y yo antes aquello, ¿no? Y siempre entrando en esas situaciones como, ¿no?, a ver los inventarios y a ver quién se pone en portero, ¿no?, de patobica del lugar para decir vos entrás o no entrás. Y sinceramente creo que lo que podemos observar en estos últimos meses es que el espacio político que fue, para mí, y lo voy a seguir diciendo, injustamente atacado, de sectario, de que no quería incorporar, termina demostrando que sosteniendo en el tiempo una idea, que teniendo la fortaleza necesaria para seguir hablándole a aquel que todavía no confiaba, no quería sumarse, se terminan sumando. Yo, la verdad, cuando lo veo a Pino Solanas con nosotros, cuando la veo a Victoria o cuando lo veo también a Alberto Fernández, tengo mucha alegría, porque todavía tenemos la capacidad de convencer que es lo que perdió el gobierno. Ese es un valor muy importante que tenemos que poner. Porque si no, es como cuando uno ve, ¿no? Porque aparte es como que la gente se va del gobierno, e incluso lo que uno puede estar viendo en estos días es que no lo quieren llevar al presidente de candidato y aparece el presidente con el jefe de gabinete, ¿no?, como si fueran Neurus y otros dos más ahí en un laboratorio extraño, los radicales que todavía no se animan a negociar o a decir no vaya.
Y la gobernadora Vidal, haciendo historias de Instagram constantemente, con un gran dote actoral para la política, pero lo cierto que con pocas soluciones, con muy pocas soluciones, sin siquiera tampoco la capacidad de ir a la Casa Rosada a defender a los bonaerenses y a las bonaerenses que gobierna, para decirle que este plan económico se agotó, pero se agotó también y principalmente porque cada vez falta más trabajo en la Argentina, cada vez hay menos producción en la Argentina. Es muy difícil para ellos, que se llaman capitalistas, generar un capitalismo sin consumo. Creo que para aquellos que han leído, estudiado un poco, una de las bases, por lo menos primarias, allá en el tiempo del capitalismo, más allá de las transformaciones históricas hasta terminar esta financiarización, tiene que ver con el trabajo y la producción, y que quienes trabajan puedan acceder a diferentes tipos de bienes. Una economía como la Argentina de hoy, él recién contaba el tema de las LELIQs, primero fueron las LEVAX, que lo hemos hablado largamente, siempre fue cambiando el nombre. Lo cierto es que es una situación extraña. Hace un tiempo leía una nota en un portal que dista, obviamente, de estar cercano a lo que pensamos nosotros, donde, y vos me podés corregir si me equivoco, o se equivocó el portal, porque lo voy a repetir, sea, por ejemplo, que el Banco Galicia había pasado de valer 9.000 u 8.000 millones de dólares a valer 3.500 millones o 4.000 millones de dólares. Por la devaluación y porque se le habían caído el valor de las acciones en Estados Unidos. Al mismo tiempo la nota decía, pero ganaron como nunca los bancos argentinos, que habían ganado. Capitalismo extraño, los bancos argentinos pueden mostrar balances de un 100 o un 120% de ganancias, pero baja su valor internacional. Y esto porque el Estado es el que con esta emisión de intereses de LELIQ es el que está garantizando ese 120% de ganancias, pero no porque haya un fuerte mercado interno en la Argentina que tenga que ver con la transacción de bienes y servicios. Esto es lo cierto. Y yo lo digo sinceramente con los niveles de comprensión que puede tener un jugador de PlayStation. Yo se los digo en serio. A mí lo que me llama poderosamente la atención es como aquellos que han señalado con el dedo y se han encargado de estigmatizar a propios extraños no estén dando la talla. O sea, yo lo he visto al ministro de Economía allá por el 2015 con un vaso de whisky en un programa de la tele diciendo, no, bueno, Kicillof se equivoca mientras rondaba su dedo el pez de hielo, daba vueltas y resolvía todos los problemas en la tele. Lo que tenemos que entender como sociedad es que muchas veces los que resuelven todos los problemas en la tele, después cuando tienen que ir a hacerse cargo de los lugares, la realidad es muy diferente. Es muy compleja. No es fácil, hay relaciones de fuerza, hay momentos históricos, hay momentos en que vos por algún motivo le tenés que proponer y dar también un sentido al sacrificio de la gente. Esto de pedir el sacrificio sin sentido que pide el presidente es una locura. Claro que la gente ha hecho sacrificios. Yo me acuerdo entre el 25 de mayo del 2003 hasta, por ejemplo, la cancelación con el Fondo Monetario Internacional de esos 10.000 millones de dólares que ese gobierno había contraído, pero que se hizo cargo y que puso en valor el trabajo de cada argentina y de cada argentino. Se creyera o no meritócrata él, pero se ponía en valor su esfuerzo. El esfuerzo de ese argentino que incluso a un año y moneditas de la peor crisis económica de la Argentina en el 2001, es que pagaba sus impuestos, una Argentina que todavía tenía índices de desocupación superiores a los 15, 16 puntos, o que tenía niveles de pobreza por encima de los 35, 36 puntos aún a la hora de pagar al Fondo Monetario Internacional, entendió, y muchos incluso nos corrían por izquierda en ese momento, diciendo que atendíamos la demanda del Fondo Monetario Internacional y no las demandas internas que también se estaban atendiendo. Lo que pasa, la lógica y la inteligencia, me parece, de ese momento era construir la independencia donde se toman las decisiones que se tenían que tomar en la Argentina, sacar las oficinas del Fondo Monetario Internacional de la Argentina, era un paso esencial para que esa desocupación todavía alta fuera la que entregó Cristina el 9 de diciembre de 2015. No hay, y vuelvo con lo mismo, que ser muy iluminado, iluminada para esto. No, esas cosas que a veces nos dicen, se las saben todas, esto fue hecho en la Argentina. No estamos hablando, se podría hacer esto y pasaría esto. Hoy hay una generación, la más joven, y nosotros que podemos saber y tenemos dónde anclarnos. A mí me pasaba con mi abuela, con el peronismo, que yo no tenía dónde anclarme. Sabía, era todo como historias del Pulqui,
EVA, la CGT, Espejo, ¿no? Y todas historias que finalmente cuando yo tenía 10 o 11 años eran como frustraciones. Yo la veía a mi abuela mirando una Argentina que se había ido y que no estaba. También lo notaba muchas veces en Néstor y Cristina cuando íbamos de vacaciones ahí a la ciudad de La Plata y caminando por la ciudad o yendo a tomar un café al bar Don Julio y me decían, bueno, de acá lo levantaron a tal, acá pasó esto. Toda una historia de tragedia y frustraciones que la verdad no queremos volver a vivir. Nadie en la Argentina quiere 10, 15 o 20 años más decir, no sabés, nene, en la Argentina hacíamos satélites. Yo quiero que la Argentina siga construyendo satélites. Porque parece mentira que quienes nos hablan a nosotros y pontifican desde diferentes lugares como si no entendiéramos nada, hablándonos de la cuarta revolución industrial o de la tecnología aplicada a la producción y el desarrollo, fuéramos tan idiotas de darnos cuenta que dicen una cosa y hacen otra. Porque nos hablan de la tecnología aplicada, como decía recién, a la producción, al desarrollo. Y uno se pregunta entonces, si fuera verdad lo que dice el presidente y el elenco estable que lo acompaña cada vez más reducido, ¿por qué no invierte en las científicas y los científicos del CONICET? ¿Por qué no invierte en el INVAP? ¿Por qué no invierte en las universidades y en las escuelas públicas? ¿Por qué, en definitiva, aparte, no siguió entregándole computadora a las pibas y a los pibes? ¿Cómo vos podés hablar de un futuro de tecnología y revolución industrial y privás a cientos de miles de pibas y pibes en la Argentina de entrar a tener un grado de familiaridad con un instrumento que les será útil en el futuro que vos estás diciendo que viene? Es un grado de cinismo único. Tan único también que le hicieron creer a los pibes que le habían regalado la computadora. Como que los ponían en lugar incluso de criticarlos porque jugaban. ¿Qué querés que hagan los chicos también? ¿Por qué no tienen derecho a jugar también los que reciben por ahí una mano del Estado también para poder aprender? ¿En qué clase de país nos queremos transformar y queremos vivir? Para mí, y podría seguir, es larga la lista, porque hay algo más esencial. Lamentablemente ha sido tan grande el retroceso que fuimos bajando la vara. Hasta las vacunas, hasta la alimentación. Si vos querés preparar a tu pueblo, tiene que comer carne, tomar leche, poder desarrollarse. No solo se trata de computadora. Cada vez vamos más atrás, porque esto fue, incluso, nos pasó, por ejemplo, con el sector del trabajo y el famoso impuesto a los altos ingresos o ganancias. Ya nadie protesta por eso. Nadie. Se acabó. Es el doble de cantidad de trabajadoras y trabajadores lo que pagan ese impuesto a los altos ingresos, a las ganancias hoy. El doble que al 10 de diciembre de 2015. Ya nadie dice nada. Eso tiene que ver con el retroceso también. Y cuánto mejor era aquella Argentina donde nuestras trabajadoras y trabajadores podían discutir el impuesto a los altos ingresos o ganancias, a esta Argentina que tienen que estar discutiendo que no los echen o a ver si pueden tener paritarias. Esto tiene que aprender y tenemos que saber poner en valor cuando construimos gobiernos que son capaces de construir estas cosas. Las diferencias, como decía recién Carlos, y la experiencia actual nos tiene que hacer ver muy bien lo que viene y cómo nos tenemos que plantar ante ese futuro en caso de que la sociedad argentina vuelva a creer que este espacio encabezado en la figura de Alberto Fernández pueda volver a llevar adelante los destinos de la Argentina para tener una discusión sana, lejos de los consignismos vacíos y aplicados en la realidad que supimos tener en estos últimos 4 años de macrismo y en aquellos 2 años. Podemos contrastar y sacar conclusiones que nos hagan madurar también y entender que no puede haber ningún tipo de discusión dentro del campo nacional y popular que termine partiéndolo. Y creo que el gesto que ha hecho la compañera tiene que ver con eso, porque yo me he cansado de escuchar a diferentes capitostes del PJ, más allá de los votos que posean, que son muy pocos, de decir que la que obturaba el tema de la unidad
era la compañera. Bueno, la compañera ahí está, ha dado un gesto y yo espero que aquellos que tanto se encargaron de señalar con el dedo, bajen el dedo, tengan un acto de constricción y compitan. Compitan, si quieren competir, obviamente, ¿cómo no vamos a estar dispuestos a competir? Creo que es de lo más sano que hay. Uno lo ha visto, por ejemplo, recién en La Pampa, ¿no? Y aprovecho de acá para mandar un saludo al gobernador electo, a Silioto, y al compañero Copete Di Napoli, que arrasó en la capital donde gobernaba Cambiemos. Y para no extender más, y porque Carlos también fue muy claro, es también qué desafío tenemos como Argentina y qué país queremos. Y creo que el desafío por delante es comprender estas cuestiones que nos pasaron, que generaron frustración no solo en aquellos que ya sabíamos lo que iba a hacer Mauricio Macri y votamos, obviamente, en contra de su acceso a la presidencia, sino en cómo aquel que fue engañado, aquel que tendría sus dudas pero dijo, bueno, la televisión me dice esto, aquel que está desilusionado también vuelve a ser parte. La Argentina necesita de todos y todas para poder construir y para poder revertir este proceso económico. Necesita también la suma de esas verdades relativas para construir la síntesis superadora, como decía Néstor allá en el tiempo, para poder construir realmente una fuerza política que no solo pueda tener y obtener una victoria electoral, sino que pueda llevar adelante un gobierno y llevarlo a buen puerto. Y a buen puerto no solo significa transcurrir los 4 años, sino que durante esos 4 años sus ciudadanos y sus ciudadanas puedan mejorar su calidad de vida, porque de eso se trata realmente la política, de poder mejorar la calidad de vida de la gente. Y claro que muchas veces, ante discusiones, afloran las intensidades. Lógico que afloren las intensidades, pero eso no puede llevar a creer que no podemos ponernos de acuerdo. Porque si no, muchas veces corremos el riesgo de volvernos excesivamente conservadores. Y esto lo digo, por ejemplo, discusiones intensas que va a tener la Argentina y que necesita de un pueblo muy despierto y que participe, porque ese pueblo tiene que tener también algún instrumento y una herramienta de poder mostrar que no está de acuerdo a su enojo. Por ejemplo, los mercados del mundo, por llamarlo de alguna manera, tienen su instrumento. No sé cómo se estará construido, cuál será el algoritmo matemático que lo lleva, pero tiene el riesgo país. Entonces vos sabés que ellos están enojados porque el riesgo país... Ahora, lo que hay que ver es cómo hacemos que un presidente sepa y los mercados sepan cuando un pueblo está enojado. Y yo creo que el instrumento que hay, aparte, para traducir ese enojo en voluntad de cambio son las elecciones. Así como los mercados tienen el riesgo para ir, para expresar su desacuerdo con este gobierno, nosotros para expresar nuestro desacuerdo con este gobierno tenemos las elecciones en agosto y el 27 de octubre, y que es lo que tenemos que hacer y convocarnos a votar. Porque si no, se vuelve muy complejo. Y para ir terminando, y cuando uno escuchaba hablar de la deuda, pensemos que este gobierno, que venía en nombre de las instituciones y de la República, y no sé cuántas cosas más, porque uno se olvida, él recién decía algunas cosas y yo me acordaba, me había olvidado, de que habíamos querido pagar y después no nos había dejado. ¿Sabes? Muy extrañas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que la totalidad del préstamo del Fondo Monetario Internacional que ha entrado hasta acá, que no es el total, pero falta muy poquito arrimar el bochín y ya estaremos en los 57.000 millones de dólares del total del préstamo del fondo, fue casi dilapidado por 2 presidentes del Banco Central de la República Argentina que no contaron con acuerdo del Senado, que son el señor Luis Caputo y el señor Guido Sanleri. Esto es para que sepan los que hablan de instituciones y repúblicas, porque también tiene que ver y tendrá que analizar por qué y en qué condiciones el Fondo Monetario Internacional le prestó la plata a la Argentina, porque una cuestión
es la buena onda que pueda haber entre Lagarde y Macri, y ahí no me meto. Yo en las cuestiones personales no me meto. Es una cuestión que me autoimpongo. Me parece bárbaro. Si le prestó de onda Lagarde a Macri, Macri le devolverá a Lagarde y es un asunto de ellos. Pero como parece no ser que es una cuestión de onda entre dos personas que se llevan bien o comulgan en las ideas, sino que tiene a la Argentina por un lado y a un organismo multilateral de crédito como el Fondo Monetario Internacional, que yo creo no le prestará por razones políticas y para financiar una campaña plata a alguien. Porque sinceramente espero que esté teniendo en cuenta a quién le está prestando y en qué condiciones está el país que está recibiendo este préstamo. Porque lo que uno ve es que la plata sale y nunca llega a los argentinos. Lo que tiene que entender el Fondo Monetario Internacional es que la plata que le ha prestado no llegó a la mayoría de las argentinas y los argentinos. Por eso también tendrán que revisar lo que hicieron cuando vengan también a querer imponer situaciones. La Argentina necesita darle un respiro a su gente. No podemos seguir con estas tarifas dolarizadas. Tenemos que extender el congelamiento que inició Macri y Vidal de las tarifas hasta el 1 de enero del 2021. Hay que darle un respiro a la gente. Hay que salir de esta coyuntura electoral. Así que creo que está todo más o menos claro. Creo que falta muy poco para las elecciones, donde habrá que dirimir de manera democrática el destino de nuestro país. Y que todos evaluemos muy bien, pensemos cómo pensemos, en qué clase de país queremos vivir. Yo la verdad que soy de los que piensa que un país para desarrollarse necesita una baja desocupación, que necesita que su Estado ponga en el centro de sus políticas públicas al ser humano, que no desaparezca la dimensión humana de la economía y de la gestión pública y caigamos en esta cuestión de lo que fueron las tablas de Excel, deshumanizando todo constantemente, que necesitamos también, porque yo creo que lo que pasó tiene que ver también con que todos nos volvimos más miserables y mezquinos. Que estos sistemas económicos, si hacen algo aparte, es volvernos más miserables y más mezquinos y casi entrar en un sálvese quien pueda. Y que el gran desafío nuestro es que para poder volver a transformar este país también sepamos transformarnos nosotros mismos, reconociéndonos tanto en la virtud como reconocernos en el error. Yo creo que es la mejor manera de poder construir realmente una síntesis para que la Argentina pueda salir adelante. Yo te quiero agradecer, Carlos, acá la presencia. Y como siempre digo, a las pibas y a los pibes que están pensando en irse del país, que no se vayan. Si tenés un comercio o una pyme, no despidas a nadie todavía, aguantá un poquito más. La Argentina tiene que darse una oportunidad más y se la va a dar en agosto y la va a concretar el 27 de octubre para que todos podamos volver a pensar en un país para todos y todas. Muchísimas gracias y gracias, Carlos, por la invitación. Muchas gracias, Máximo Kirchner. Gracias, Carlos Heller. Gracias, Bauen. Gracias por su participación, por haber estado aquí. Damos por concluido el acto con la certeza de que otro país es posible. Buenas noches.